para poner una mirada científica y pensando además en las proyecciones que había y las que hay, vamos a tomar contacto con Ernesto Cosman, que es el vicedirector del CONICET Santa Fe. ¿Cómo le va, Ernesto? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, unas cifras que en algunos casos estaban proyectadas y en otras no. Se tomaron medidas de parte del gobierno provincial en cuanto a la restricción de actividades. Hoy en día y en base al trabajo que ustedes vienen realizando, ¿se está dando el comportamiento que se esperaba? Digamos, sí, o sea, básicamente lo que está pasando en Rosario, en Santa Fe, es más o menos lo que nosotros teníamos proyectado desde hace 2 meses. Hubo un par de semanas donde hubo restricciones que permitieron bajar la curva, pero luego se volvió al estado anterior, incluso hasta con un poquito menos de restricciones que antes. Y eso hizo que se volviera a acelerar la curva y estemos más o menos donde pensábamos que íbamos a estar hace 2 meses atrás. Y en el caso puntual del departamento de la capital, ustedes proyectaban para este momento de octubre 400 casos promedio por día y es lo que se ha dado por lo menos durante el fin de semana. Sí, bueno, esas eran las proyecciones que teníamos más o menos avanzando, sí, de octubre eran de ese orden y sí, es donde más o menos estamos. O sea, en promedio quizás todavía no estemos ahí, o sea, esas 2 semanas que hubo de medidas un poquito más estrictas permitieron retrasar la llegada de ese número, pero estamos ahí como no cambió nada después, se volvió al mismo estado anterior. Incluso con más flexibilización, bueno, estamos donde estamos. Esto quiere decir que si estamos ahora en estas condiciones, ¿va a seguir aumentando la curva de contagios? Sí, es muy posible que siga aumentando todavía. Yo no estoy trabajando muy específicamente con los datos del departamento de la capital, estoy más centrado en Rosario, pero hasta donde recuerdo, o sea, nosotros teníamos previsto que esto siga subiendo hasta noviembre, hasta por lo menos principios de noviembre, y eso depende de todas formas, por supuesto, de que se tomen algún tipo de medida, o sea, o de que cambie de alguna manera el comportamiento, el contacto social. A propósito de eso, porque hay medidas, digamos, se toman medidas, se han tomado, pero ¿qué pasa con el comportamiento social? ¿La gente está realmente tomando conciencia, sigue cumpliendo con los cuidados? No sé lo que pasa exactamente en el departamento de la capital, no vivo allá, o sea, yo vivo en Rosario. Te puedo decir de acá, o sea, hay medidas que no tienen mucho control, diría que casi nada de control. Entonces lo que pasa es que por ahí se cumplen un par de días y después se empieza cada vez a relajar más porque no hay nadie que controle y la gente empieza a copiar el comportamiento que ve. Y bueno, aparte ese miedo que había inicialmente con el virus fue como desapareciendo, más allá, ¿no?, de la gran cantidad de fallecidos, de la gran cantidad de casos, del desastre que tenemos en el sistema de salud, y como que la gente se fue acostumbrando a convivir con el virus y estas son, digamos, las consecuencias que estamos teniendo. Ahora, ese acostumbramiento, entonces, lo que planteas es que hace falta controles para que se cumplan las restricciones, que si no las medidas no tendrían sentido. O sea, hacer en términos generales, hacer una medida, o sea, hacer algún tipo de medidas y no controlar implica que solo la cumple el que tiene un nivel de conciencia muy grande, y por cómo nos comportamos nosotros como sociedad. O sea, está claro que no somos Suiza, no sé, que uno le hizo la regla a la gente y la gente la cumple. O sea, nosotros vivimos en una sociedad para la cual las reglas son algo bastante laxo y bueno, creo que las autoridades tienen que tomar nota de esto, creo que lo tienen que saber de alguna forma y si toman medidas que se toman junto con acciones de control. También hay cierto cansancio de la gente, este desgaste que ha producido tantos meses de cuarentena. ¿Sería también oportuno entonces en estos momentos ampliar las restricciones para bajar esa curva de contagio que ustedes están observando? Si se quiere bajar la curva de contagios, sin duda hay que ampliar las restricciones y hacerlas cumplir. Lo que nosotros siempre decimos es que lo que hay que hacer es tomar medidas cortas, o sea, no se puede tomar medidas así eternas de meses que se van relajando con el tiempo.
O sea, quizás, aplicar 10, 12 días de restricciones fuertes y después abrir y después eventualmente, dar un poco de aire y después volver a cerrar. Nosotros proponemos una estrategia planificada de ir cerrando en periodos que la gente ya sepa de antemano, o sea, tampoco ir sorprendiendo de golpe, sino de planificar, ciertos números de días de cierre, cada un intervalo de tiempo determinado. Eso por supuesto lo tienen que determinar las autoridades, pero que permitan planificar a la gente, tener certidumbre, tener certeza de lo que va a ir pasando y encarar esto de otra manera, no pensar el cierre como un castigo, como algo que estamos haciendo mal, sino como algo necesario que tiene que hacerse periódicamente para ir bajando la curva y evitar un montón de muertes evitables. Esa sería una estrategia entonces. Una estrategia sería planificar las restricciones y anunciarlas con tiempo y a corto plazo además. Sí, es que sean restricciones de duración relativamente corta, con fecha de inicio y de finalización, y también las aperturas con fecha de inicio y finalización por un par de meses, por lo menos, para darle certidumbre a la gente de lo que de lo que tiene que hacer, de lo que va a pasar. Y creo que una de las cosas que causa más cansancio es esta sensación de incertidumbre que estamos viviendo todo el tiempo. No sabemos qué se va a poder hacer la semana que viene, ni siquiera está claro qué se puede hacer hoy. ¿Qué está permitido y qué está prohibido hoy? Hay que mirar un decreto, mirar un montón de cosas, porque la realidad es que la mayor parte de la gente no lo tiene presente. Bien, y de acuerdo a las proyecciones que tienen ustedes, entonces todavía vienen semanas complicadas en noviembre. Sí, por lo menos, si no se toman medidas muy importantes, nosotros tenemos recién a principios de noviembre en Rosario está más adelantada la curva, se empezó antes, y recién a mediados para noviembre empezaría a bajar un poco, pero muy lentamente si no se toma algún tipo de medida drástica. Y en el departamento de la capital es un poco más tarde, lo que tenemos proyectado nosotros. Exactamente. Bien, Ernesto, te agradezco mucho el contacto, que tengas muy buenos días. No, por favor, gracias.